Pues la idea de hoy sobre todo es encajar un poco lo que también han comentado anteriormente en las presentaciones de necesidad. Hemos visto que hay necesidad sobre todo de integrar contenido en lo que son los proyectos y la idea de esta presentación es sobre todo orientada a todo aquel industrial que tiene esos requerimientos de necesidad del BIM y cómo integrarlo dentro de su empresa para ayudar a sus clientes. Voy a hablar muy rápidamente de una pequeña introducción, todos ya sabéis seguramente lo que es el BIM, etcétera, pero sobre todo para poner en situación dónde estamos y hacia dónde vamos. Luego vamos a ir en detalle a lo que es el BIM industrial y sobre todo el por qué y cómo implementarlo. Y finalmente, pues un poco las soluciones Autodesk orientadas al BIM industrial, sobre todo pues para encajar, ¿no?, en esas necesidades de los proyectos, pues cuál sería el mapa del software. Y luego, pues conclusiones que podemos dejarlas también para el final si tenéis preguntas. Como sabéis, al final lo que es la construcción, pues hemos visto la parte de, sobre todo del BIM for Manufacturing, del Building Products and Fabrication, todo lo que son equipos, sistemas o incluso edificios que se montan como si fuera una línea de producción, como un automóvil, se montan en su sitio, o componentes que estamos enviando a nivel industrial, como puede ser un equipo de frío, como puede ser una parte. Si hemos visto el ejemplo anterior de farmacéutica, si en vez de montarlo en el sitio fuera totalmente modular y se montara por módulos, pues cómo estos clientes que son puramente, o estas empresas que son puramente industriales, tienen que generar un contenido que al final se va a utilizar en proyectos BIM. Y sobre todo, pues vamos a ver un poco todo este proceso. La parte interesante, por ejemplo, he puesto algún ejemplo bueno, hemos visto mucho Revit, hemos visto mucho Navisworks, pero ¿qué herramientas utiliza, por ejemplo, una empresa como Factory OS que hace, por ejemplo, fábricas o edificios o casas 100% modulares y las monta en una línea de producción como si fuera un vehículo? Al final lo que utiliza es una herramienta mecánica, pero su contenido lo va a tener que generar o lo va a tener que compartir con alguien que hace un proyecto constructivo. Un poco para que veáis las herramientas, sobre todo son herramientas muy automatizadas donde generamos no solo lo que es los elementos que se van a utilizar para construir, sino todo lo que está ligado a ellos, sean pues, los planos, planos de montaje, listados de materiales, lo que es el BOM o Bill of Materials, y a partir de ahí, gracias a esta automatización, podemos ajustar cada proyecto según las necesidades del cliente. Al final, un industrial, ¿qué hace? Pues hace elementos que tienen que ser fabricados y sobre todo pues utiliza procesos que no son, como hemos visto, tradicionales en la construcción, que si por ejemplo o a mediados del siglo pasado éramos más productivos que ahora es porque antes se utilizaba mucha mano de obra y ahora lo que se tiende es sobre todo pues a automatizar incluso la producción y fabricación de lo que son estos componentes. Por tanto, al final, como vemos, con un software mecánico puedes crear todos esos módulos, todos esos componentes y al final generar pues, tu edificio bloque a bloque. Pero estos bloques al final, en algún momento, tienen que irse a un proyecto, tienen que irse a un proyecto constructivo, tienen que entrar en el entorno BIM. Por tanto, vamos a ver cuál es este proceso y por qué. Bueno, ya hemos visto la parte de lo que era el BIM, todos lo conocéis, pero lo que quiero enseñaros de esta parte sobre todo es que hay principalmente cuatro procesos que hemos visto un poco también en el proyecto anterior y parte del ejemplo nuclear, que al final hay que planificar, hay que diseñar, hay que construir y hay que operar. Y al final el contenido que genera un industrial es diferente. Es diferente sea en la fase inicial de planificación, de diseño, de operación, etc. Y al final la idea es ver cómo podemos aportar esa documentación, ese contenido para utilizar en lo que es un proyecto BIM en cada una de sus fases. ¿Cómo ha evolucionado el BIM? Pues al final todo el mundo empezó con un sistema de CAD, pero del CAD ya se pasó al BIM y al final, ¿qué es lo siguiente? Aquí, un poco para que os despertéis, por si ya llevamos tres presentaciones. Ahora dirá, este tío me está presentando ahora el Industrial BIM, que es uno más que si el Live BIM, Active BIM, etcétera. Realmente la idea no es
no es poner un acrónimo más, sino ayudar a lo que son las empresas industriales a entender qué herramientas necesitan para poder trabajar en un entorno BIM y dar ese apoyo a sus clientes. Para ello utilizamos pues la típica, al final, eh, ver un poco el nivel de madurez, ¿no? A nivel BIM dentro de las empresas, pues desde un nivel cero, desde un sistema de CAD, a toda la parte de gestión de la documentación, de colaboración, y luego hasta un nivel 3. ¿Por qué enseño este nivel de madurez? Sobre todo para definirnos un poco dónde estamos, ¿no? Al final, dónde queremos llegar. Si queremos ser una empresa que al final somos tradicionales y queremos ir con un sistema de CAD, mantenernos ahí, o queremos un poco evolucionar, ser más progresistas y ir hacia lo que es el BIM y la colaboración, o lo que hemos estado viendo antes con Ignasi, ¿no? Presentando toda la parte del design for assembly, toda la parte de la industrialización de la construcción, los nuevos materiales, al final vamos hacia algo que realmente es mucho más innovador. Y al final es lo que aporta también mucho más beneficio a las empresas. No solo estancarse o ser una empresa que dentro de 5 años a lo mejor no va a existir porque seguimos con procesos tradicionales, o avanzar y mirar hacia dónde va el mercado, hacia dónde va pues, el futuro. Ahora vamos a ver un poco, comparemos lo que es el BIM. Si el BIM es como para la industria el PLM, pues vamos a aplicar un poco de matemática para ver dónde estamos. Pues, por ejemplo, el PLM ya tiene unos cuantos añitos, va hacia los ya 40 años. Y en aquella época, en los 80, ¿por qué teníamos? Pues PCs que iban con cassettes. Hay gente que a lo mejor ahora no sabe lo que es un cassette. Y luego, ¿cuándo apareció el BIM? Pues sobre todo sobre el principio de los años 2000, donde había Blackberries, que ahora ya no existen, pero bueno, algunos de nosotros sabemos lo que es una Blackberry, que era mucho más potente que los PCs que tenían en los 80, y luego el Compact Disc. Entonces, hemos visto que en 20 años, pues el nivel de madurez llega hasta el nivel 4, pues básicamente el nivel, haciendo la regla de 3, el nivel del PLM sería 7 más. Esto realmente es una broma, es únicamente para decir que los industriales ya están utilizando mucha de la metodología BIM, pero lo que no están aplicando son los estándares o cómo quiere la construcción o la industria que utiliza el BIM ese formato o esa información. Por tanto, vamos a ver que los procedimientos ya están, pero lo que tenemos es que redefinir cómo generamos ese contenido y en qué formatos lo exportamos. Por tanto, vamos a ver lo que es el BIM industrial. Al final ya hemos llegado a la palabreja, pero la idea es sobre todo entender que es la capacidad de aportar ese valor a nuestros clientes del dominio arquitectónico que han adoptado el BIM y al final hacerlo desde nuestro dominio, en este caso como industrial. Si tenemos un cliente que hace la parte arquitectónica y nosotros tenemos un producto que generamos y lo enviamos, al final tenemos que converger todos en un solo modelo. Hemos visto que, por ejemplo, Radvans ha hecho mucho del contenido. ¿Por qué? Porque no hay estándares, porque no hay industriales que generan ese contenido con cierta calidad. Realmente, lo que es el BIM industrial es poder generar y estandarizar esa generación o creación de ese contenido que realmente se necesita en el resto de la industria que están aplicando todo lo que es el BIM. Ejemplos más arquitectónicos o ejemplos más industriales. Seguramente luego veamos en el ejemplo más de automoción cómo tenemos una parte arquitectónica o en la parte farmacéutica que hemos visto que no es tan importante, es más bien una estructura básica para cubrir las necesidades, donde la parte a lo mejor más importante es lo que hay dentro, la parte más industrial, que en este caso pues se está generando pues con otro tipo de herramientas. Y al final converger en un modelo BIM preparado. ¿Por qué aplicar el BIM para la industria? Sobre todo, primero por el tema de como empresa tenemos que ir hacia dónde va el mercado. Estamos proveyendo a clientes de lo que es el ámbito arquitectónico o de lo que es el ámbito de proyectos. Realmente necesitamos proveer y somos un proveedor de equipos industriales o de sistemas o de un interruptor o una puerta o una iluminaria o cualquier elemento que utilizamos
queremos ganar más clientes y tener más clientes. Por tanto, es importante para aumentar lo que son los ingresos, sobre todo para reducir costes. ¿Por qué? Porque al final, cuando queremos entrar a ese proyecto, tenemos que generar contenido bien y al final es un trabajo extra que tenemos que hacer puntualmente que nos aportará mucho más tiempo, necesidad de generar ese contenido, no conocer la metodología y al final pues incrementaremos costes. En cambio, si tenemos un sistema totalmente integrado y ya tenemos un procedimiento integrado dentro de la empresa para generar ese contenido, pues podemos avanzar. Y finalmente, pues minimizar el riesgo de poder avanzar en ese proyecto y cumplir con lo que es el mandato BIM, las necesidades BIM de nuestro cliente. Y sobre todo, pues minimizar el riesgo en esa generación de ese contenido. ¿Cómo aplicamos el BIM? Básicamente hay dos cosas importantes. La primera es la adopción del propio BIM. Sobre todo hay varias necesidades según el nivel de madurez, pero al final pues es eso, tener un entorno de colaboración, tener un modelo estructurado conforme a los requerimientos BIM que pida el cliente, el nivel de información, sea gráfica y no gráfica, tenemos que incluirlo siempre y luego la clasificación. Ahí justamente se hablaba en las presentaciones anteriores de qué normativa aplicamos, que es diferente respecto a diferentes comunidades autónomas o incluso países. Eso realmente es un problema, pero de momento tenemos que generarlo y veremos cómo hacerlo. Por tanto, un industrial hace un diseño, hace un lista de materiales, comprueba que el sistema funciona, genera sus planos y lo envía al entorno arquitectónico. Vamos a ver ese proceso. El primero es la parte de colaboración. Al final, el cliente tiene que disponer un industrial. Estamos hablando, pensad que ahora estamos en un entorno industrial con las herramientas de un industrial y lo que hace es utilizar pues, sus sistemas de gestión. Al final, ya es un entorno que está preparado. El sistema de gestión propio de un industrial, lo que es un PDM, PLM, ya puede encajar con todas esas necesidades a nivel de gestión de la información, de tener un entorno común de datos y sobre todo, por defecto en la industria se utilizan sistemas que son on-premise, que están instalados en casa, en servidores propios que no están colgados en la nube. Pero también es un sistema que se puede expandir en la nube y podemos ver o veremos ahora los beneficios. Y luego al final, ¿qué tenemos que gestionar? Pues información tanto arquitectónica como industrial. Hacer seguimiento de cambios, si hay un cambio en el nivel arquitectónico, que recibamos la actualización, se informe a las partes que están involucradas y luego al final pues gestionar no solo la parte gráfica, sino también la parte no gráfica, los datos, la clasificación desde el propio entorno de esos datos. Y poco para que veáis el entorno, ese es el entorno más industrial, donde tenemos parte de un entorno Revit que podemos integrar dentro del sistema, en este caso Inventor, y hacer nuestra parte de diseño arquitectónica. Pero dentro del sistema de gestión centralizado de datos tenemos pues los metadatos, como veis, tenemos la parte de la visualización, podemos editar, modificar esos datos y luego podemos reutilizar, incorporar tanto el entorno Revit como el entorno Inventor, como el entorno Navisworks, con todos los entornos que utilizamos a nivel de lo que es el diseño propiamente arquitectónico e industrial, tener el mismo centro de datos. Por tanto, un industrial ya tiene ese sistema de gestión. Que como hemos dicho, es on-premise, lo tenemos en la empresa, pero podemos expandirlo hacia el resto de clientes, proveedores, consultores, etcétera. ¿Por qué? Porque al final un proyecto puede empezar en el entorno arquitectónico, puede ir al entorno más mecánico, generar ese contenido, generar o integrar maquinaria, componentes que se diseñan y fabrican en la industria y luego enviar a lo que es el entorno de arquitectónico. ¿Por qué se integraría esta parte cloud? Porque muchas veces no son ni la misma empresa muchas veces eh, o realmente están en sitios diferentes y al final lo que hemos comentado de la pandemia también es verdad. Cada vez estamos más distribuidos para trabajar en un proyecto común. Por lo tanto, la parte de cloud ayuda a integrar esa información y poderla traspasar a los diferentes integrantes de cualquier tipo de proyecto. Luego, la parte de la estructura, lo que es el modelo. Al final, por defecto, esas estructuras que se definen dentro de lo que es el entorno BIM,
directamente se pueden aplicar exactamente igual a los niveles que ya existen en mecánica, tanto a nivel de ensamblajes como montar ese ensamblaje. Hoy en día ya no hay esa rigidez paramétrica y podemos hacer ese nivel o esos diferentes ensamblajes tal como los necesite el entorno arquitectónico. Y se pueden definir y definirlos por defecto. Y al final se pueden estructurar también cómo queremos incluir esa nomenclatura. Al final, pues dónde está localizado el proyecto, qué tipo de proyecto. Y no solo eso, sino automatizar y evitar que alguien ponga un dato que no es correcto o no está conforme con las necesidades BIM de nuestro cliente. Básicamente, cualquier componente que nosotros incorporamos de un listado de materiales grande, al final tenemos que guardar esa información. Por defecto, antes de guardar, podemos forzar que se tenga que poner la nomenclatura que quiere el cliente y no solo eso, sino los metadatos según la clasificación que hemos definido de lo que es el proyecto. Por tanto, forzamos que siempre tenga los datos conforme a la normativa BIM que queremos aplicar. Segundo, la parte del nivel de información, sea gráfica o no gráfica. Al final tiene que ser muy sencillo poder trabajar, modificar esos datos o metadatos y luego la parte del nivel de detalle. Hemos visto que según la fase del proceso tenemos diferentes niveles de detalle. Y sobre todo también es importante, ¿por qué? Porque si tenemos un nivel de detalle muy detallado, un nivel del 500, por ejemplo, el de 500, pues tenemos muchas superficies. En este ejemplo, que es sencillo, son unos perfiles de aluminio, pues llegar a tener 2000 superficies comparado con las 43 superficies que tenemos en el ejemplo con un level of detail más bajo, a lo mejor en 100 o 200, pues realmente la carga que tenemos sobre el proyecto del entorno arquitectónico es muy diferente. Y pongo diferentes ejemplos porque hemos visto parte más industrial, hemos visto parte más arquitectónica, más de sistemas, y en este caso en el entorno más retail, donde realmente nuestros clientes en el entorno retail eh, tienen el continente, que puede ser un centro comercial, etcétera, pero luego todo el contenido lo tienen que generar. Y igual detectar, ver cómo quedan, incluirlo según el nivel de detalle que necesiten en cada momento. Y para ello realmente, pues en el entorno industrial tenemos nuestros listados de materiales, tenemos toda la información que necesitamos, pero al final todos esos planos están linkados a un modelo y se puede automatizar no solo el proceso de generación del contenido y ajustarlo al entorno arquitectónico, sino que en el momento que modificamos algún dato, aplicarlo al resto de sistemas. Al final aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues básicamente un tipo de componente más o menos estandarizado donde podemos cambiar dimensiones, podemos cambiar ángulos, podemos cambiar lo que queramos configurar, porque al final es un sistema abierto, 100% muy fácil de configurar, donde podemos modificarlo todo. Y en este caso es puramente el diseño o requerimientos del cliente, pero en el momento que queremos exportar, queremos generar diferentes niveles de detalle. En este caso están definidos como fino, medio y bajo, pero podría ser level of detail 100, 200 and 500. Es decir, 100, 200, 500, depende de las necesidades del cliente. Por tanto, todo este proceso por defecto lo podemos configurar para cumplir esas necesidades de generar ese contenido para nuestros clientes. Y finalmente la parte de clasificación. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos que, si en este caso generamos un componente para HVAC, generamos un depósito, generamos un intercambiador de calor, queremos tomar esos metadatos, queremos tener la nomenclatura conforme a las necesidades del proyecto, pero aparte, muchas veces las clasificaciones, como hemos comentado o comentaban, al final tienen ese problema, que aquí utilizan Omniclass, allí Uniclass, Uniformat, o el cliente tiene un sistema propio porque se ha definido todo su protocolo, su estrategia BIM. Por tanto, tenemos capacidades para estandarizarlo y generar los contenidos y los metadatos conforme las necesidades del cliente y luego en el momento que generamos el contenido, generarlo precisamente justamente con esas necesidades. Y luego finalmente vamos a ver cómo generamos ese contenido bien ready. Al final, ¿por qué es importante? Porque al final tenemos que facilitar ese modelo digital de los productos que estamos fabricando como industrial y según los requerimientos que hemos visto de implantar esa normativa que
como hemos visto, dentro de las plataformas o las herramientas estándares que tenemos dentro de lo que son los productos, ya lo podemos aplicar. Y a partir de ahí, pues generar ese contenido. ¿Por qué o cómo lo generamos? Primero, la plataforma es Anycad, es decir, trabaja con cualquier otro tipo de sistema o sistema de formato de CAD o de, en este caso, de entornos más arquitectónicos. Vamos a ver un poco por qué, sobre todo en el entorno que hemos visto, precisamente los ejemplos que hemos visto anteriormente, pues trabajan con estas herramientas, pero muchas veces tenemos la parte que hemos diseñado dentro de la parte mecánica en Inventor, la parte más arquitectónica dentro de Revit. ¿Cómo son esos flujos de trabajo actualmente? Pues dentro de NICAD, cuando tenemos un proyecto de Revit, no podemos importarlo todo, pero queremos que sea exactamente con el proyecto que hemos generado. A partir de ahí, podemos colaborar, en este caso con Pin 360 o con directamente importando, en este caso lo sincronizamos con la carpeta local y abrimos un modelo Revit. En este caso, el entorno de diseño mecánico, podemos integrar ese modelo exactamente en la misma réplica como una referencia. Como una referencia externa exactamente igual que en un plano de AutoCAD. ¿Y eso qué ventajas trae? Trae muchas ventajas. En el momento que se modifique el archivo de Revit o el proyecto, actualmente actualizamos todo lo que hemos generado dentro del entorno de diseño puramente mecánico. ¿El diseño mecánico qué hace? Pues básicamente añadir elementos, en este caso pues el diseño de todo lo que es una especie de pérgola o elemento para evitar que entre el sol en el interior, donde tenemos elementos que tenemos que fabricar, tenemos que definir, ensamblar, etcétera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener el máximo nivel de detalle, igual que en arquitectura trabajamos en metros, dentro de lo que es el diseño mecánico se trabaja en milímetros. Por tanto, ese proyecto, en el momento que haya una modificación, podemos actualizar esos datos y actualizarlos según lo que hemos definido como parámetros dentro del proyecto del entorno mecánico. Con Nastran, con lo que es el software de cálculo estructural, poder validar el proyecto, generar planos y enviar toda esa información dentro del proyecto de Revit. ¿Cómo se hace hoy en día? Una de las grandes novedades que tenemos actualmente es que podemos exportar, como sabéis, en formatos de familias, IFC, pero actualmente desde el propio invento se puede generar con ese contenido según la clase y los metadatos necesarios en formato Revit. Y no solo eso, sino directamente, como hemos visto, generar el nivel de detalle necesario en el propio entorno de exportación. Y a partir de ahí seguir trabajando el proyecto dentro del entorno del diseño puramente arquitectónico. Por tanto, es muy importante saber que el formato nativo que utilizáis normalmente para vuestros proyectos se puede generar hoy en día desde el propio sistema de diseño puramente mecánico. Al final es importante, nuestros clientes en la industria, al final crean, es decir, esta frase es de un cliente, crean archivos de productos BIM ready, que sobre todo es importante para asegurarnos que estamos en sintonía con los clientes, dice este cliente. Al final, ¿por qué? Porque tenemos que satisfacer o tienen que satisfacer las necesidades del cliente. Yo creo que esto es una parte muy importante, que hoy en día, a nivel industrial, si tenemos clientes dentro del ámbito arquitectónico, tenemos que tener en cuenta que tenemos que generar el contenido para que podamos cumplir sus necesidades y sus expectativas. Y nada más, para que pongáis la parte de herramienta, todo lo que hemos visto actualmente es un solo producto Autodesk, es la colección de mecánica, es decir, de Design Manufacturing, donde podemos tener la parte de gestión documental, la parte de Inventor con toda la parte de automatización, generar el contenido Revit y todo lo que es el diseño mecánico. Y básicamente esta era la presentación que quería haceros hoy.